simplemente para que se entienda, ¿sí? Hay situaciones en las cuales me encuentro en una manera muy personal, lugares también donde me encuentro por razones también personales y obviamente de pronto aparecen hermanos, hermanas de la congregación, ¿no? Y por razones también X a veces no puedo saludar o qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, ayer, simplemente para que entiendan y no se asusten, estuve en los exalumnos de la UE. Alguno de ustedes estará aquí. Ciertamente vi a Cintia y con su esposo a lo lejos, sí, obviamente no estaba jugando, así que no estaba siguiendo ni nada de ellos, si no te preocupes. ¿Cómo manifestamos nuestra confianza en Dios? ¿Ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Cómo manifestamos nosotros nuestra confianza en Dios? Repito, ¿cómo manifestamos nuestra confianza en Dios? Muchas veces nosotros, como somos personas que ciertamente desearíamos que otros piensen y nosotros mismos, quizás convencernos a sí mismos de que confiamos en Dios, creemos que la manera de manifestarlo es diciéndolo, si yo confío en Dios. Y ciertamente puede ser una manera, ¿sí? Pero recuerde lo siguiente, Dios es un Dios que no confía en nosotros en la carne. Dios confía en nosotros en el Espíritu. Por lo tanto, si es que nosotros tratamos de vivir en la carne, por más que nosotros digamos que confiamos en Dios, Dios no se las va a pasar. Entienda eso. Solamente cuando nosotros aprendemos a vivir en el Espíritu, es que recién nosotros vamos a poder ir manifestando confianza en Dios y una confianza que obviamente agrade a Dios. En realidad, la confianza en Dios se manifiesta, ¿sí? La confianza en Dios se expresa a través de nuestra obediencia a la voluntad divina. Es solamente a través de ello en Jesús. Porque no existe forma en que nosotros podamos agradar a Dios a no ser que solo sea en Jesús. No existe manera. Es solo en Jesús. Y es en este sentido que también nosotros necesitamos comprender que nuestra fe en Dios debe testimoniar la suficiencia de la voluntad de Cristo para nuestras vidas. Eso es lo que toda esta carta a los hebreos nos enseña o nos está tratando de enseñar. Que en este sentido, sí, recuerde usted, es la fe en Dios la que se manifiesta a través de confiar en la suficiencia de Cristo y de su voluntad para nuestras vidas. Rápidamente, si me permite un pequeño paréntesis, los niños están en su clase, si desean llevarlos, si no desean llevarlos tampoco hay problemas. Sí, si son libres e independientes, que se vayan solos, ¿no? Si no lo son, si pueden llevarlos o quieren llevarlos, también lo puede hacer. Desde el capítulo número 10, para ser más exactos, comenzando con el versículo 19, el escritor nos habla de la gran obra y las promesas de Cristo para con nosotros. Por eso es que en el versículo 19 del capítulo 10 nos habla, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dios desea que nosotros
en alabanza como iglesia podamos sí acercarnos a ese trono, a ese nuestro Dios en alabanza. Para eso está trabajando Jesucristo, entienda usted ello. Jesucristo está trabajando para que usted y yo como iglesia suya podamos, conforme a los requisitos que Él nos presenta o nos ha mostrado, alabar a ese nuestro Dios. Dice, por el camino nuevo, versículo 20, y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es en su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, luego dice, acerquémonos. Versículo 23, mantengámonos firmes. Versículo 24, considerémonos unos a otros. Versículo 25, no dejando de congregarnos, y todo aquello que aquí se menciona. Pero todo esto es solo por fe en Jesús. En el capítulo número 11 nos ha dado ejemplos de testimonios de personas que ciertamente en fe también llegaron a agradar a Dios. Ahora en el capítulo número 12 viene la conclusión, cuando dice por tanto. Tengamos cuidado cuando leamos la Biblia, cuando estudiemos la Biblia, porque muchas veces pensamos que cuando comienza un capítulo, comienza un tema nuevo. Puede ser que sea así, pero también puede ser que no necesariamente sea así, como en este caso. Simplemente se está llegando a la conclusión de todo aquello que se ha compartido. Y dice, menciona en el versículo número 12, por tanto, nosotros también, esto es cierto, nosotros los creyentes, cierto, nosotros los miembros de iglesia, entendamos esto, ¿sí? Dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted y yo, como creyentes, iglesias del Señor, estamos corriendo una carrera. Eso es lo que está pasando. Usted y yo estamos en una lucha. La palabra carrera puede significar también eso, una disciplina dentro de los juegos como la lucha libre, por ejemplo, ¿no? O el sumo, no tan bacán que es el sumo. No, el sumo, ¿no? No importa, eso es a lo que se refiere a conflictos, pero conflictos en la competencia, a eso es a lo que se refiere esta palabra. Usted y yo entendamos que tenemos una carrera, y esa carrera se llama la carrera de la fe. Eso es lo que nosotros tenemos, o en eso se nos ha puesto cuando nosotros hemos venido a Jesús y hemos tratado también de crecer en Él. Esa es nuestra carrera, la carrera de la fe. Usted y yo, siempre, permítame decirlo esto, aun cuando duerme, usted y yo estamos en esa carrera. No piense que usted y yo estamos en esa carrera solo cuando venimos a la iglesia, no solo cuando nos congregamos con la iglesia, no solo cuando adoramos, siempre estamos en esa carrera de la fe. Porque muchas veces nosotros caemos en esto de pensar, no, ya está bien, una cosa es la iglesia y otra cosa es mi vida. No hay tal cosa para usted, salvo que usted quiera que sea así, y obviamente usted va a estar equivocado, porque la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que es cierto, nosotros siempre estamos en esa carrera de la fe. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer al respecto? Porque eso es lo que pasó con los hermanos en el capítulo número 11, ¿sí? Todos esos hermanos que se mencionan, eso es lo que pasó con ellos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, eso va a depender. ¿De qué cosa va a depender? De que usted escuche a Jesús. De eso va a depender. Y de que escuchando a Jesús usted confíe en Jesús. ¿Por qué razón? Porque decía en el versículo número 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos. Es como que la palabra nos habla de en derredor o derredor.
Es como si usted estuviese en el estadio y todas las tribunas alrededor suyo, toda la gente alrededor suyo. Una gran nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Pueden ser aquellos del capítulo número 11 que están testimoniando, diciendo, ¡hey! ¡Sí se puede! O sea, sí se puede correr esta carrera porque nosotros lo hemos hecho. Y sí se puede llegar a la meta porque nosotros lo hemos hecho. Y nosotros, o nuestras vidas dan testimonio de ellos, así nosotros hayamos fallecido mucho tiempo atrás. Entiéndase, cuando Dios nos dice a nosotros algo, cuando Dios nos manda a nosotros algo, Dios nos capacita para nosotros poder realizar ese algo. Si nos está diciendo ustedes deben vivir en fe, es porque usted y yo sí podemos vivir en fe. Porque Él nos ha capacitado para ello y Él está trabajando por ello. Sí, no solo nos ha capacitado y nos ha dicho, ya ustedes arréglenselas. Él está trabajando continuamente para ello. Así que usted y yo estamos en esa carrera de la fe. Muy bien, ¿qué debemos hacer? Entendamos, ¿sí? Tenemos esos testigos que están allí alrededor nuestro, haciéndonos comprender, sí se puede. Nosotros lo hicimos. No fue fácil, pero sí se puede. Pero para ello, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Mire lo que se menciona. Despojémonos de todo peso. ¿Qué significa esto? No solo en nuestros días, sino aún también en tiempos antiguos. ¿Sabía usted, hermano, hermana, que los que corren, por ejemplo, en atletismo, usan prendas muy diminutas? ¿Se ha dado usted cuenta de eso? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón piensa usted que es eso? Es toda una ciencia en realidad, ¿sí? Pero lo hacen con el propósito de que tengan o carguen menos peso. Y puedan, en ese sentido, tener una mejor producción o participación. En tiempos antiguos, no piensen que como, por ejemplo, ¿no?, los varones utilizaban sus túnicas, ellos salían con túnicas a correr, ¿sí?, en las competencias. No era así. Ellos también, dentro de eso, su cultura, obviamente, también tenían la indumentaria para participar. Así que la idea era que ellos se quiten aquellas cosas que iban a hacer que su participación se haga más pesada. Hermanos, en esta carrera de la fe, usted y yo también tenemos que hacer eso. No comiencen. Pastor ha dicho, no. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el peso? En la fe o para la fe, ¿cuál es ese peso del cual debemos despojarnos nosotros? Bueno, recuerden a quién se les está escribiendo y respecto a qué se les está escribiendo. A estas personas que lamentablemente sí habían sido creyentes, eran creyentes, pero que lamentablemente sí, estaban ellos tratando de apartar a Jesús de ser quien Jesús debería ser y se estaban cargando. Sí, se estaban cargando de cosas que más bien a ellos iba a perjudicarlos en sus vidas, en sus carreras de fe. Hermanos, cuando nosotros apartamos a Jesús de nosotros, no importa la razón, cuando nosotros dejamos de seguir a Jesús, entienda usted, usted se va a poner un peso sobre sus espaldas que le va a perjudicar. Jesús dijo algo bastante interesante en su momento. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Aquellos que vienen con un peso encima. Peso de tradición, peso de esto, peso de eso, peso de simplemente mis ideas, peso de simplemente yo pienso así. O sea, todo eso lo va a maltratar a usted. Y Jesús nos dice, vengan, déjenme que yo los libere. Pero nosotros no queremos que Jesús nos libere. Nosotros queremos que Jesús simplemente nos bendiga. Nosotros nos liberamos de aquellas cosas que nosotros queremos. Estamos mal. Por eso es que Jesús, ¿cuántas veces acaso no nos ha dicho? Tienen que negarse a sí mismos. Pero nosotros pensamos que
No, pero lo dijo para su tiempo, ¿no? Porque nosotros somos mucho de ello, de cargarnos de situaciones que no necesitamos. Y tratamos de justificarlo. No, pero que esto, o que esto otro, o esto, lo justificamos nosotros. Y entienda, lo que usted y yo necesitamos hacer es aprender a despojarnos de esas cosas que van a hacer que nuestras carreras en la fe no tengan la performance que Dios desea para nosotros. Eso es por un lado. Por otro lado, mire lo que también nos dice, de qué debemos despojarnos. La palabra despojarse, claro que sí, significa esto, ¿no? De quitarnos una prenda, ¿sí? Eso es lo que significa, quitarnos una prenda. Desvestirnos, eso es lo que significa, y lo que está diciendo acá es, tenemos que desvestirnos básicamente, hermanos, de nosotros mismos. Eso es lo que nos está diciendo. Tenemos que aprender a desvestirnos de nosotros mismos. ¿Y cuántas veces acaso el escritor no nos dice eso? Dejen de lado el viejo hombre, ¿no es así? Y más bien vistámonos del nuevo. ¿Cuántas veces la Biblia no nos enseña eso? ¿Cuántas veces la Biblia no nos enseña y nos dice, necesitamos rendirnos a Jesús? Pero no solo de eso debemos despojarnos, sino también debemos despojarnos del pecado. Miren lo que menciona allí. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entiende usted lo siguiente, ¿sí? El pecado, Satanás, quien hace uso del pecado, está allí vigilante tratando de que nosotros caigamos en algo con el propósito de devorarnos. ¿Entienda usted eso? Usted ni cuenta se da. Yo muchas veces ni cuenta me doy. Pero entienda, Satanás está ahí como león rugiente, ¿sí? Lo está acechando con el propósito de que nosotros caigamos si obviamente nuestra carrera de la fe se vea maltratada. Cada vez que nosotros dejamos de hacer lo que Jesús nos enseña, cada vez que nosotros dejamos de mirar a Jesús con el propósito de mirar lo nuestro, hermanos, estamos mal. Estamos nosotros en una situación difícil o delicada en lo que